El sueño de una vida próspera, un trabajo fijo, una casa propia, son el hilo conductor de cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Cuando eso que se anhela no se consigue en el propio país, se buscan nuevos horizontes. En esos casos usamos la expresión ir a probar suerte. Pero como toda apuesta, también tiene sus riesgos. Cuando las guerras, las crisis económicas y políticas o la pobreza aceleran la decisión de emigrar, es común que las personas lleguen de manera irregular o ilegal al nuevo país. Es entonces cuando ese sueño se choca con una realidad mucho más cruda. Y miles de personas quedan por debajo del radar, invisibles. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar aquí. Si les gusta este tipo de contenido se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales, me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Comenzamos. De la conquista española a los primeros migrantes. Podríamos decir que los primeros extranjeros interesados en quedarse a vivir en nuestra zona fueron los conquistadores españoles. Una vez que la travesía de los primeros viajes terminó y el objetivo central pasó a ser la fundación de ciudades coloniales, la región que mucho después pasaría a llamarse Colombia, atrajo a sus primeros pobladores de origen europeo. Con aquellos recién llegados venían también los esclavos, que fueron otro numeroso grupo de personas desembarcando en aquellas primeras oleadas de migrantes. Con el paso del tiempo, el intercambio cultural entre criollos, afrodescendientes e indígenas fueron perfilando un prototipo del aspecto cosmopolita y multicultural que hasta nuestros días distingue a las grandes ciudades colombianas. Los franceses que migraron hacia Colombia fueron muy influyentes en el desarrollo del sistema educativo y de salud, ya que traían consigo las ideas científicas del viejo mundo. Los irlandeses llegaron para las luchas por la independencia y más tarde difundieron la religión católica en Colombia. En los siglos posteriores y llegando hasta la actualidad, se distingue en varias etapas migratorias. La procedencia de quienes llegan al país con el sueño de una vida nueva, así como de quienes salen con el objetivo de instalarse en otro sitio, tienen múltiples causas. Es claro que si vemos con detenimiento el contexto que acompañó a los grandes flujos migratorios hacia y desde Colombia, podemos determinar algunos de estos motivos. La tabla con indicadores poblacionales, cuyos primeros registros datan de 1928, arrojan que en Colombia había 35.251 habitantes extranjeros, una cifra que resulta mínima ante el dato mucho más actual de que a fines del año 2022 había 500.000 de inmigrantes venezolanos solamente en Bogotá. Esto nos da una idea no solo de cómo ha aumentado exponencialmente la población desde comienzos del siglo XX, sino también de cuánto se han agudizado las problemáticas que llevan a los grandes desplazamientos sociales. Volvamos a remontarnos muchos años atrás para comprender cómo fue cambiando este panorama. Hacia 1772, el virreinato de la Nueva Granada había recibido casi 130.000 pobladores españoles y otros 52.000 africanos que serían liberados en 1851, en el momento que marcaría el fin de la esclavitud. En los años posteriores al ya mencionado 1928, los datos censales aún no existían como tales, pero iniciado el siglo XX, el interés por conocer el modo en que estaba compuesta la población arrojaría que el ranking de migrantes en Colombia ya estaba encabezado por personas nacidas en Venezuela. En menor medida, Colombia también recibía pobladores de origen sirio, estadounidense, español,
italiano, alemán y británico. Durante la primera mitad del siglo XX, marcado por las guerras mundiales, muchos europeos de distintas regiones llegaban al continente americano escapando del hambre y de la violencia. Así es que se forma una importante comunidad germano-colombiana en las zonas de Bogotá, Santander, Boyacá, Barranquilla, Bucaramanga, Medellín y Santa Marta. Los italianos también llegarían en masa en torno a la Segunda Guerra Mundial y se estima que 2 millones de colombianos son descendientes directos de esta oleada migratoria. En menor cantidad, pero signados también por conflictos bélicos, llegaron checos, eslovenos, neerlandeses, polacos, rumanos, rusos y ucranianos. Por citar solo algunos de los ejemplos que automáticamente remiten a cuestiones geopolíticas de la época. Pero la migración es como una carretera de 2 vías y el camino inverso, el de los colombianos que se van hacia otros países, muchas veces también está motorizado por los numerosos conflictos armados y la falta de oportunidades. En ambos casos, las problemáticas derivadas de la migración en masa tienen que ver con qué encuentran las personas al llegar a su destino. Y muchas veces, el sueño de una vida nueva no es tan idílico como suena. ¿Qué pasa si me quedo ilegal en Colombia? Desde hace ya varios años, Internet se ha convertido en la herramienta por excelencia para conocer la experiencia de otras personas y tomar decisiones, desde cómo decorar la sala hasta qué país es más fácil mudarse. Una rápida búsqueda en Google hace aparecer las preguntas más frecuentes realizadas por los internautas. ¿Qué ley protege a los migrantes en Colombia? ¿Qué pasa si me quedo ilegal? ¿Cuánto puedo estar sin visa? ¿Cómo quedarme más de 90 días en Colombia? Permanecer más tiempo del habilitado para ser considerado turista es una de las infracciones más habituales que se observan en la población inmigrante que permanece en Colombia de manera irregular. Pero también existe una proporción grande de personas que ingresan al territorio colombiano sin registrar su paso fronterizo. La legislación colombiana establece que un extranjero puede permanecer hasta 180 días como turista y en caso de solicitarlo puede extender su permanencia por 90 días más. Para aquellos que se encuentran de forma irregular en el territorio, ya sea porque se han excedido de tiempo o porque ingresaron de forma ilegal, deben pedir una cita en migración para obtener un salvoconducto, que no es otra cosa que un documento temporal emitido por las autoridades y que permite abrir la puerta a un proceso de visado o bien salir del territorio. En cualquiera de los dos casos hay multas económicas por haber estado de manera ilegal. Y como ocurre en cualquier país, al ser un extranjero sin papeles, las condiciones de vida se complican, con serias dificultades para acceder a trabajos de calidad o a viviendas dignas. En números concretos, la inmigración irregular es difícil de medir. Al no existir registros, nunca se sabe a ciencia cierta cuántas personas residen, ya sea en Colombia o en otros países, sin los documentos que les permitan vivir y trabajar legalmente en el país. Esto dificulta también las políticas de asistencia y el acceso a la salud y la educación. La Organización Internacional para las Migraciones, OIM, define a este fenómeno como un movimiento de personas que se desplazan al margen de las normas de los países de origen, de tránsito o de acogida. Esta situación es tan compleja como dinámica y tiene sus excepciones. Por ejemplo, los pobladores que llegan en grandes flujos por conflictos armados en sus ciudades de origen pueden cruzar la frontera colombiana de manera irregular, pero una vez que solicitan asilo, dando cuenta de las causas de un desplazamiento forzado, logran regularizar su situación. Es lo que se llama asilo y está presente en los distintos países del mundo para atender las necesidades de las grandes masas de personas que dejan sus países por la urgencia de una guerra. De modo tal que la regularidad o irregularidad, también llamada legalidad o ilegalidad, de los inmigrantes que habitan nuestro suelo o aquellos compatriotas que salen del país y se encuentran en otro sitio sin papeles, no siempre es una situación de blanco o negro. Así como motivos muy diferentes y complejos llevan a estos desplazamientos, también es complicada la legislación para atender tamaño conflicto. Crisis venezolana.
Entre Colombia y Venezuela se extiende una frontera de 2.341 kilómetros. Esos puntos en los que un simple paso te pone de un lado o de otro de un país han sido siempre una zona de tránsito. Personas y mercancías pasan a diario de un lado al otro. Pero son también las fronteras aquellos sitios en donde más rápido se observa cuando los países a sus lados se hunden en una crisis. Regiones en las que normalmente solo pasaban los animales y los pobladores de los pueblos fronterizos pasan a estar llenos de gente. La noche se convierte en el cobijo perfecto para aquellos que desesperadamente buscan otra oportunidad. Y aparecen también organizaciones delictivas que se aprovechan de la urgente necesidad social para sacar una tajada. La migración venezolana siempre lideró la tabla por un motivo lógico de cercanía geográfica. Se la conoce como una de las fronteras más dinámicas de Latinoamérica y en el siglo XX los intercambios estaban dominados por el boom petrolero y el avance del conflicto armado. En la última mitad del siglo XX, la situación migratoria en la frontera colombo-venezolana era bien diferente a la actual. El avance de las guerrillas, los ataques paramilitares y las acciones de fuerzas de seguridad de los sucesivos gobiernos generaron que más de 700.000 colombianos se trasladaran a Venezuela. En la década del 90, los colombianos representaban el 77% de todos los inmigrantes en Venezuela, según los datos de la Universidad de los Andes de ese país. Ante el panorama bélico que sacudía Colombia hacia adentro, eran muy pocos los venezolanos que se mudaban a nuestro país. El cambio llegó con el nuevo siglo. Una primera oleada de migración venezolana a Colombia puede situarse en los primeros años 2000 en medio del conflicto entre el entonces presidente Hugo Chávez y la empresa petrolera de Venezuela, que generó el despido de más de 10.000 trabajadores, luego incorporados al sector petrolero colombiano. Hacia 2010 se observó el inicio de una oleada migratoria que parece imparable. La crisis en Venezuela disparó los indicadores de inflación y pobreza en ese país, que rápidamente quedarían traducidos en las cifras de personas que se lanzaban en masa a la frontera colombiana. Los números sorprenden por el aumento exponencial. De los 44.709 venezolanos residiendo en Colombia en los 90, hacia 2021 el número había escalado a 1.842.390. El censo de 2005 daba cuenta de una situación que fue mutando muy rápidamente con el correr de los siguientes años. Por aquel entonces, la población venezolana en Colombia estaba por debajo de las 40.000 personas y se concentraba sobre todo en la región fronteriza y en el Caribe. Con la gran explosión de olas migratorias de los últimos años, el mapa cambió y comenzaron a ser las grandes ciudades las que más recibieron a los nuevos pobladores. En Bogotá se concentraron hasta febrero de 2022 500.000 de venezolanos. Un punto crítico a nivel humanitario fue en el paso de Arauca a Apure durante el año 2021. En esa crisis, dentro de la gran crisis, 5.000 personas cruzaron al municipio colombiano de Arauquita a raíz del conflicto entre el ejército venezolano y un grupo disidente de la guerrilla colombiana. Los medios internacionales se hicieron eco de las denuncias de los pobladores desplazados que hablaban de bombardeos, ejecuciones y un entramado donde ni siquiera los actores del conflicto o sus verdaderos intereses estaban del todo claros. Lo cierto es que los refugios para quienes cruzaban la frontera escapando del conflicto dieron cuenta del verdadero drama. El 40% de los refugiados eran niños. El momento de mayor tensión en lo que a frontera se refiere tuvo lugar en 2015. Hacía tiempo que los pasos estaban siendo vigilados por el aumento del contrabando hormiga, pero fue ese año cuando el panorama cambió repentinamente. Tras una emboscada a tiros a agentes de las Fuerzas Armadas venezolanas, el gobierno de ese país adjudicó el ataque a fuerzas paramilitares colombianas y hasta acusó al entonces senador Álvaro Uribe de estar tras el atentado. La relación diplomática se quebró y Nicolás Maduro ordenó implantar el estado de excepción a los municipios fronterizos de Bolívar, Ureña, Junín, Libertad e Independencia. Estos son solo algunos ejemplos de las complejas situaciones que enmarcan las grandes oleadas migratorias en tiempos de crisis.
Políticas públicas sobre los inmigrantes venezolanos. Bajo este panorama, el concepto de legalidad e ilegalidad en que las personas cruzan la frontera evidentemente también se vuelve gris. Ante este desborde poblacional, en Colombia se lanzaron distintos proyectos y programas para asistir a los recién llegados. Una de las primeras medidas fue el Permiso Especial de Permanencia, PEP, dirigida exclusivamente a la población venezolana y con el objetivo de cubrir los derechos básicos de quienes llegaban sumidos en una crisis sin precedentes. El PEP es un documento de identificación válido para los nacionales venezolanos en territorio colombiano, el cual les permite permanecer temporalmente en condiciones de regularización migratoria y acceder a la oferta institucional en materia de salud, educación, trabajo y atención de niños, niñas y adolescentes en los niveles nacional, departamental y municipal, quedando autorizados para ejercer cualquier actividad u ocupación legal en el país. Para tener una dimensión de lo que hablamos, basta decir que en 2017, cuando se lanzó el PEP, 68.884 venezolanos accedieron a él. Hacia ese año, los datos oficiales indicaban que la tasa de crecimiento de la población venezolana en Colombia era del 651%. Muchas de estas personas habían cruzado la frontera, como se dice, con lo opuesto. Las cifras de inmigración ilegal, que de por sí suelen ser muy esquivas por la naturaleza misma de irregularidad, en ese momento ya se habían convertido en un problema de dimensiones potencialmente graves. No se sabía con certeza cuántas personas habían ingresado al territorio nacional en aquellos meses. Se desconocía la identidad de miles de habitantes en suelo colombiano, sus identidades, sus edades y sus necesidades. Es por ello que el PEP, junto a otras iniciativas posteriores, buscaron darle un marco legal a una situación que de otro modo prometía desbordar todas las previsiones. En 2018, el gobierno colombiano lanzó un registro voluntario para aquellos venezolanos que estuvieran viviendo de manera irregular. El objetivo era tener un panorama actualizado de la cantidad de residentes sin papeles en el territorio y trazar nuevas políticas para, de algún modo, incluirlos en el sistema. El registro administrativo de migrantes venezolanos de ese año incluyó a 442.462, un número que sorprende, pero se consideraba bastante por debajo de una realidad que parecía acercar la cifra al millón de inmigrantes ilegales. El siguiente dato oficial sobre esta cuestión ya hablaba de 935.593 venezolanos residiendo de manera fija, mas no necesariamente regular, en territorio colombiano. El objetivo central de las políticas lanzadas durante esos años y hasta nuestros días con el colectivo venezolano como destinatarios específicos fue acercar los servicios básicos de educación y salud, además de articular con puestos de trabajo en blanco y comenzar los trámites necesarios para brindarles visa de residencia o bien la tarjeta de movilidad fronteriza que permite pasar a un lado y otro para retomar el vínculo familiar en ambos lados de la frontera. En marzo del 2023 se cerró el registro para nuevas personas al PEP, abriendo también una etapa en una crisis que aún no ha llegado a su fin. A partir de ahora, los nuevos residentes deberán tramitar el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, que permite residir en el territorio nacional por hasta 10 años mientras se solicita la visa de residentes. El flujo de inmigrantes venezolanos en Colombia se ha mantenido con números altos hasta el momento y el perfil de los recién llegados se caracteriza por ser mayoritariamente jóvenes entre 18 y 29 años, seguidos por la franja que va entre los 30 y los 39. Se estima que solamente entre esos dos grupos suman 1.3 millones de personas. Muchos de ellos llegan de Venezuela con estudios completos, incluso un nivel académico muy avanzado. Hay profesionales y familias enteras que poco a poco se han ido insertando en el mercado laboral de nuestras grandes ciudades. Colombianos que se van. La migración es un fenómeno que varía según los momentos históricos y así como los inmigrantes que llegan a Colombia se cuentan por miles, también son muchos los colombianos que deciden emigrar.
En algunos casos en la búsqueda de un futuro más próspero, en otros casos alejados de sus ciudades por el avance del conflicto armado que por décadas mantuvo en vilo a Colombia. Los 3 periodos principales en los que se registraron grandes movimientos de colombianos fuera del país fueron primero en la década del 60, con destino preferencial hacia Estados Unidos. Hacia los 80, en un contexto bélico interno muy agudizado, la migración era hacia Venezuela y finalmente, en los años 90, a España y otros países europeos. El factor económico y los vaivenes habituales de la situación de los países latinoamericanos es una de las principales variables que ha empujado a muchos colombianos a radicarse en otras latitudes. Para tener dimensión del flujo poblacional del que hablamos, se estima que en España, la colombiana es la 4ª colectividad de inmigrantes más numerosa de ese país, según los datos de nuestra Cancillería. La irregularidad de muchos migrantes en España y otros países es una situación que se ve muy a menudo. Las deportaciones son una medida que frecuentemente afecta a los residentes sin papeles, especialmente en la península ibérica, donde las políticas de permanencia suelen ser rígidas. El caso de los emigrantes hacia Estados Unidos merece un párrafo aparte. Colombia es en efecto una nación que concentra el 5º grupo más numeroso de migrantes ilegales hacia los Estados Unidos y en los últimos años la frontera sur que ese país comparte con México ha visto números históricos en lo que a flujo de migrantes se refiere. Para los colombianos que intentan ingresar ilegalmente a Estados Unidos, la travesía que significa llegar hasta la frontera y más aún cruzarla es tan incierta como peligrosa. En mayo de 2022, 19.000 colombianos fueron detenidos mientras intentaban pasar. El gran sueño americano de una vida próspera en ocasiones choca con las organizaciones que operan en los pasos clandestinos de México. Atravesar ríos a pie o en precarias embarcaciones, escalar murallas de 9 metros de altura y pagar hasta $12,000 por conseguir un contacto que prometa cruzar a las personas al otro lado del alambrado son riesgos enormes, pero que muchos colombianos corren a diario. En los últimos años, además, Colombia se ha ido estableciendo como paso clave del tráfico de inmigrantes ilegales desde otros puntos de Latinoamérica hacia Estados Unidos. Por ejemplo, muchos llegan por aire desde Haití y Cuba, desviando sus rutas, pero así generando paradas previas que desorientan a las autoridades al momento de una eventual deportación. En todas estas situaciones queda claro que el punto en común es la desesperación por trasladarse a un lugar más seguro y próspero que el que se habita. Es importante remarcar una vez más que la inmigración, incluida la ilegal, es un fenómeno multicausal y dinámico que ha variado mucho con las décadas. Por ello, sigue en constante transformación y los estados deberán buscar nuevas herramientas para hacer frente a una tendencia que cada vez incluye a más personas desplazadas. Gracias por llegar hasta el final. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Recuerden compartir este contenido y dejarme también sugerencias para futuros videos. Nos vemos en uno próximo. Hasta pronto. Chao, Lupita. Ay, mira.